Grabar la clase. Ya. Si ven que estoy yendo muy rápido, por favor me avisan para que le baje un poquito. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Perfecto, gracias. Comenzamos. Por si acaso, ya la próxima semana volvemos a nuestro horario normal, a los miércoles. ¿Ya? Porque era hasta el 14 que pidió, hasta el 15 de hecho, lo que pidió el cambio la ingeniera Sisi. Entonces ya la próxima semana volvemos a nuestro horario habitual. Si hubiera la necesidad de hacer cambio nuevamente a martes, yo les voy a estar avisando. ¿Ya? Aguilera, Presente, doctor. ya. Apasa, pasa. Brum, Cabrera, Presente, doctor. Roque, Presente, doctor. Ujuy, Presente, doctor. Justiniano, Presente, doctor. Laguna, Presente, doctor. Limón, Limón, Marcelo, Marcelo, Martínez, Julie, Presente, doctor. Martínez, Patrocinio, Presente, doctor. Mercado, Presente. Panoso, Lisette, Petiga, Presente, doctor. Rocha, Marilú, Presente, doctor. Rocha, Dulce, Presente. ya, Rodríguez, José, Rodríguez, José, Presente. ya, Presente. Rodríguez, Angélica, Presente. Román, Presente. Salvatierra, Salvatierra, Vaca, Presente. Bedia, Presente. Llana, Presente, doctor. ya, Vilca, Presente. Barba, Martínez, María de los Ángeles, Presente, doctor. Álvarez, Álvarez, Gómez, Presente, doctor. ya. Alguien que haya ingresado recién y que no haya llamado lista. Doctor, veo que Limón le puso falta y dice presente. Pedido, Limón, Limón, sí, doctor Limón. ya. Marcelo, Apasa, Brum, Salvatierra, Barba, Álvarez, ya, ok. Entonces, volvamos al principio. Y vamos por partes, como dice Jack el Destripador. Ya
bueno, ya hemos entrado a lo que viene a ser, uy, ¿qué pasó? Sí, a lo que es el sistema nervioso como tal. Perdón, sistema endocrino. Ya hemos pasado todo lo que es el sistema nervioso. Vamos a ver cómo se van correlacionando ambos sistemas. Y además de ello, esta primera parte de la introducción a la endocrinología es importante porque muchos de los términos que vamos a ver aquí, vamos a ir viendo que se van a repetir en todos los temas que van a ser consecuentes a estos. Entonces, por lo tanto, todo lo que es la parte de terminología, lo que es la parte de retroalimentación, de transporte, de la composición de las hormonas, tenemos que consolidar los conocimientos hoy. Bueno, menciono hoy como objetivo de la clase, pero ustedes tienen que seguir estudiando, repasando, leyendo para que puedan generar ese consolidamiento de la información. Hay que tomar en cuenta que el sistema endocrino va a tener órganos endocrinos, o también llamadas glándulas endocrinas, que van a secretar hormonas. Estas hormonas van a actuar como mensajeros químicos y la función de estas hormonas va a ser regular el crecimiento, ver cómo se va a dar el desarrollo y las funciones de los distintos tejidos, además que nos ayudan a controlar los procesos metabólicos que van a estar presentes en todo nuestro organismo, ¿ya? Todos los procesos metabólicos van a estar mediados a través de las hormonas. ¿Qué vamos a entender por el sistema endocrino? Vamos a entender al sistema endocrino como aquel sistema que se va a encargar de las secreciones internas del cuerpo. Estas van a ser sustancias químicas, las cuales vamos a denominar hormonas. Estas van a estar producidas en determinadas glándulas endocrinas. Ahora, sabiendo que vamos a tener órganos o glándulas endocrinas que van a secretar estas hormonas, vamos a ver que los órganos endocrinos se van a denominar glándulas sin conducto o glándulas endocrinas. ¿Por qué? Porque estas secreciones van a ser liberadas en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exocrinas van a liberar las secreciones sobre la superficie interna, es decir, que puede ser liberado dentro del mismo órgano o puede ser liberado de forma externa hacia los tejidos cutáneos, es decir, a su lado. ¿Dónde vamos a ver ello? En la mucosa del estómago o en el revestimiento de los conductos pancreáticos. Entonces, dependiendo de su liberación, los órganos o las glándulas endocrinas lo clasificamos como endocrino y exócrino. Los órganos endocrinos, estábamos viendo, son denominados glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, los órganos endocrinos, ¿no? ¿Por qué? Porque su secreción hormonal va a ser directamente al torrente sanguíneo y mediante el torrente sanguíneo van a ir buscando a sus receptores, todo, ¿no? Que van a ser sus receptores diana en la célula objetivo o en la célula diana. Mientras que las glándulas exócrinas, fíjense acá, las exócrinas, van a liberar las secreciones sobre la superficie interna o externa en los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Alguien levantó su mano, creo. Mensaje había mandado. A ver, ¿qué dice? Salvatierra. Ya. Bien. Ahora, desde el punto etimológico, endocrinología viene del griego. Endo, adentro.
Crine, por crino, si quieren, va a la parte de secretar. Y logos, que va a ser el estudio o la ciencia. Por lo tanto, a la endocrinología la vamos a definir como la ciencia que va a estudiar el funcionamiento de las glándulas endocrinas, las sustancias hormonales que son producidas partiendo de estas glándulas, los efectos fisiológicos, así también las enfermedades y los trastornos que están asociados a su función. Pero no va a ser su función normal, sino va a ser su función patológica o las alteraciones que van a presentar en su función. Se entiende lo que es la endocrinología, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Partiendo de ello, nuestro sistema endocrino hemos dicho que va a estar compuesto por órganos endocrinos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esos órganos endocrinos? El hipotálamo, vamos a ver más adelante que el hipotálamo, tiene su liberación de ciertas hormonas y no solamente va a formar parte del sistema nervioso, vamos a tener a la glándula pituitaria, a la glándula pineal, la tiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales, las gónadas sexuales en las mujeres, en todo caso los ovarios, y en el varón los testículos. Todos estos órganos que van a formar en su conjunto el sistema endocrino van a tener la misión de intervenir en la regulación del crecimiento corporal, también en la maduración del organismo de la reproducción y en el comportamiento y el mantenimiento de la homeostasis química. Veamos algunos ejemplos de algunas hormonas que son liberadas por los diferentes órganos. El hipotálamo, por ejemplo, va a darnos la hormona liberadora de tirotropina, la dopamina, la hormona liberadora de somatotropina, la somatostatina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la oxitocina y la vasopresina. Entonces, como ven, el hipotálamo va a estar en relación de la liberación de todas las hormonas liberadoras. Una vez que salen del hipotálamo, van a la hipófisis o también llamada glándula pituitaria. Anatómicamente, sabemos que se divide en adenohipófisis, que va a ser o bien conocido como la hipófisis anterior, y la neurohipófisis, que es conocida como la hipófisis posterior. ¿Qué hormonas van a ser segregadas por la adenohipófisis? Dentro de ellas vamos a tener la hormona del crecimiento, la hormona estimulante tiroidea, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona folículo estimulante, la luteinizante, la hormona luteinizante y la prolactina. Mientras que en la neurohipófisis vamos a tener la segregación de la oxitocina, la vasopresina, va a estar almacenada también la oxitocina y la vasopresina también va a estar almacenada. Si nos vamos a un segmento más posterior dentro del encéfalo, vamos a tener la glándula pineal. Vamos a tener aquí que va a secretar la melatonina y la dimetiltriptamina. Y aquí la tiroides, vamos a tener la secreción de la triodotironina, conocida como TEC3, y la tiroxina, que también es conocida como T4. Y por último, la hipófisis media, vamos a tener que se va a encargar de producir la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, eso dentro de las principales hormonas que va a estar
liberando cada uno de estos órganos. Y ahora, dentro de esto tenemos una parte funcional muy importante que se llama eje hipotálamo hipofisiario glandular. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que las hormonas liberadoras en su mayoría son secretadas por el hipotálamo. Entonces, para que haya una estimulación por parte de esas hormonas liberadoras, se van a dirigir a la hipófisis, que va a estar inmediatamente por debajo del hipotálamo. El hipotálamo igual va a ver y va a tener la liberación de las hormonas estimulantes, ¿no? Entonces, y una vez que tenemos esa hormona estimulante que es secretada por la hipófisis, vamos a tener el- los mecanismos de retroalimentación negativa, ¿no? Que van a hacer que cuando ya llegan a tener un alcance bueno de las hormonas estimulantes y van hacia los órganos efectores y tenemos la producción de las diferentes hormonas, llega un momento en que esto ya no va a ser efectivo, ¿no? Vamos a tener en gran cantidad y por lo tanto como un mecanismo de autorregulación vamos a tener la retroalimentación negativa o el feedback negativo. Bien, esta tablita es importante. ¿Alguien lo puede leer para que podamos hacer luego su análisis? ¿Quién se anima a leer? Yo, El doctor. cuadrito hay que leer. Adelante. Ya. Actividad, velocidad de respuesta, sistema nervioso rápido, sistema hormonal lenta, duración de respuesta, sistema nervioso transitorio, sistema hormonal duradero, especificidad de la respuesta, sistema nervioso muy específico, sistema hormonal variable según las células. Capacidad de la respuesta. Sistema nervioso la posee, sistema hormonal carece, depende del sistema nervioso. Proceso que controla sistema nervioso rápido y sistema hormonal lento y generalizado. Eso sería, Doc. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos definir de este cuadro? ¿Cuáles son las diferencias más importantes o más relevantes que podamos ver? ¿Quién me puede decir? La velocidad de respuesta podría ser. ¿Ya? ¿Qué más? Duración de la Que es respuesta. dependiente del sistema nervioso. ¿Ya? Eso. En sí, este es un cuadro resumen, ¿no? De todas las funciones que tienen cada uno de ellos. Estos puntos que estamos viendo, como la velocidad, la duración, la especificidad, la capacidad y los procesos que controlan, van a ser las principales diferencias que vamos a tener entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Ustedes recordarán que en clases pasadas les mencionaba, ¿no? El sistema nervioso con el sistema endocrino van a ir siempre de la mano, siempre van a estar juntos. Si uno falla, el otro automáticamente también va a fallar. Por supuesto, no va a ser inmediato, pero como vemos que el sistema endocrino tiene una respuesta más lenta y generalizada, es que cuando ya va a estar recuperándose quizás la parte afectada del sistema nervioso, la parte endocrina va a empezar a manifestar los problemas, ¿no? Entonces, de esto, ¿cuáles los puntos a destacar? La velocidad, la especificidad y los procesos que controla.
Entonces, la velocidad en el sistema nervioso es rápido, en el sistema endocrino, lento. La especificidad en el sistema nervioso es muy específico y en el sistema endocrino va a ser variable y esto va a depender principalmente de los tipos de células. Y en los procesos que controlan que la respuesta que vamos a obtener nosotros por parte del sistema nervioso siempre van a ser rápidos, mientras que del sistema endocrino van a ser lentos, pero además de ser respuestas lentas, van a ser respuestas generalizadas. Ya sé que van a tener un efecto en todo nuestro organismo. ¿Se entiende la tablita? Sí, doctor. Adelante. ¿O está todo claro? Bien. Ahora, ¿qué es la hormona? La hormona es toda sustancia química que es sintetizada en una glándula. Esta va a tener la capacidad de poder actuar a nivel local o a nivel sistémico. Pero para que se puedan dar esas respuestas, vamos a ver que van a tener receptores específicos, sobre todo en los órganos diana, y una vez que las hormonas entran en contacto con esos receptores específicos, van a inducir a los cambios según los cuales va a estar en la célula o en relación a la función de la célula. Son tres tipos de hormonas que nosotros vamos a tener en nuestro organismo según su composición química. Vamos a tener a las aminas, que son derivados de los aminoácidos de tirosina, y de este vamos a tener como resultado o producto las hormonas tiroideas, la T3 o triotironina y la T4 que es la tiroxina. Por parte de la médula suprarrenal vamos a tener la liberación de catecolaminas, ya sea bien la adrenalina o la noradrenalina. El segundo grupo va a ser las hormonas proteicas y peptídicas. ¿Cuál su función o cuál van a ser los productos que vamos a tener partiendo de este tipo de hormonas? Vamos a ver que de estos tipos proteicas y peptídicas vamos a tener a las hormonas del páncreas endocrino y las hormonas hipotalámica hipofisiaria. Mientras que del tercer grupo, que son las hormonas esteroideas, ya que van a ser derivados de los ácidos grasos, vamos a tener como representantes de este grupo a la hormona de la corteza suprarrenal, ¿no? Que va a ser el cortisol y la aldosterona, las hormonas de las glándulas reproductoras, como los estrógenos, la progesterona y la testosterona, y los metabolitos de la vitamina D. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser su efecto o su acción de las hormonas
va a ser generar una coordinación de todas las funciones corporales mediante los mensajeros químicos. ¿Quiénes van a ser esos mensajeros químicos? Las hormonas, ¿no? Entonces, nuestro organismo van a tener una infinidad de mensajeros químicos. ¿Cómo vamos a hacer su clasificación? Según el sistema que van a estar presentando. ¿A algunos de ustedes les gustaría hacer esa lectura? ¿Cómo denominamos en la clase química? Mensajeros químicos, endocrino, hormonas, neuroendocrinos, neurohormonas, neurotransmisores, paracrino, células vecinas, autocrino, a sí misma, yuctacrino, células adyacentes. Bien. Entonces, de todo esto, lo que nos interesa a nosotros son el endocrino, porque van a ser las hormonas como tal. Ciertos neurotransmisores también van a ser parte de este sistema, en la parte neuroendocrino o neurohormonas. Y según su sitio de acción, se dividen en estos tres. Bien, su compañera dijo los paracrinos, que van a ser a la célula vecina, el autocrino, que va a ser a sí mismo, y el yuxtacrino, que va a ser a la célula adyacente. Entonces, si vemos la parte endocrina, aquí tenemos nuestra hormona, nuestra glándula endocrina, va a ser la liberación de la hormona por exocitosis, pasa al torrente sanguíneo, llega al corazón, sigue su trayecto por la circulación hasta que llega a su célula diana o a su célula objetivo o su target cell, que eso viene a ser su denominación en inglés. Igual aquí tenemos la célula, ¿no? Lleva el estímulo, tenemos aquí acción de la hormona, tiene la liberación de otro producto y puede ir nuevamente hacia un receptor celular. En cuanto al neuroendocrino, vamos a tener aquí la célula, vamos a tener la liberación de la neurohormona hasta que llega a su órgano receptor. Y esto lo vamos a ver dentro del sistema nervioso autónomo, ¿no? Tenemos aquí el cerebro y va a tener dos respuestas. Una que lo va a hacer es mediante el sistema nervioso autónomo, ¿no? Luego está de que una vez que pasa toda esta fibra de redes nerviosas, vamos a tener la salida de otras hormonas similares o parecidas, ¿no? Y van a ser utilizados, ¿no? Y tenemos las células, salen las hormonas, llegan al torrente sanguíneo y van a ingresar a través del receptor. Ahora, habíamos dicho que según su sitio de acción, las hormonas los vamos a dividir en tres tipos principalmente. Autócrino van a ser todas esas células que van a responder a las moléculas que ella misma libera. O sea que tiene la liberación, aquí tiene su receptor específico y va a ingresar nuevamente a la misma célula que lo ha liberado. Las yuxtacrinas van a tener unas proteínas que van a estar ancladas en la membrana celular y van a interactuar con las diferentes proteínas de la membrana celular que van a ser de forma adyacente. El endocrino, o la glándula endocrina o el tejido endocrino, van a ser aquellas que van a actuar sobre las células diana, pero van a ser distantes, ¿no? De donde se va a dar a su sitio de producción. Entonces, fíjense, aquí en la imagen tenemos nuestra glándula secretora. De esa glándula va a haber la liberación de la hormona, pero va a ser al torrente sanguíneo.
va a ser todo el viaje que necesite realizar por el organismo hasta llegar al órgano diana, ¿ya? O la célula objetivo o target cell. Y el parácrino van a ser aquellas moléculas que van a ser liberadas por una sola célula, pero que van a tener efecto sobre otras células que son que van a encontrarse casi inmediatamente a las células, ¿no? O a los órganos endocrinos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Cuál va a ser la estructura química de las hormonas? La estructura química, habíamos visto que van a ser de tres tipos, ¿no? Y no solamente las hormonas, sino que también las neurohormonas. Vamos a tener las hormonas proteicas y polipeptídicas, vamos a tener las hormonas esteroideas y vamos a tener las hormonas derivadas de los aminos de tirosina. Las proteínas, las hormonas polipeptídicas o proteicas van a ir desde tres péptidos, o decir, un aminoácido, que por ejemplo, esa vamos a tener la hormona liberadora de la tirotropina, hasta 200 proteínas, perdón, hasta proteínas de 200 aminoácidos y que van a formar parte de la hormona del crecimiento y la prolactina. Las hormonas esteroideas, como su nombre lo dice, van a ser derivados del colesterol y van a influir sobre las hormonas corticos suprarrenales en cuanto a la producción de cortisol y aldosterona y en las hormonas de índole sexual, ¿no? Que va a ser la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Ahora, también vamos a tener aquellos que van a ser derivados del aminoácido durante la tirosina, ¿no? Y dentro de estos también van a incluir a las hormonas de la glándula tiroides, la tirosina y la adrenalina y noradrenalina. Esto como terapia experimental. Bien, según los órganos endocrinos, vamos a tener esta clasificación, ¿no? Vamos a tener al hipotálamo, a la adenohipófisis, la neurohipófisis, la tiroides y la corteza suprarrenal. ¿A alguien le gustaría leer qué es lo que dice la convocatoria? Perdón, no la convocatoria, la tabla de las funciones de las hormonas. Hipotálamo, Ya, humor, no, hormona. ay, es que no la, ya. Hormona liberadora de la tiroxina. Ujú. Función principal es estimular la secreción de la TSH y de la prolactina. Eso sería la estructura química péptida. La otra es la hormona liberadora de la adrenocorticotropina. Causa la liberación de ACTH y es peptídica en su estructura química. La hormona, ahí me perdí. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento
induce la liberación de la hormona de crecimiento. Igual es su estructura química, es peptídica. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento GHIH, somatostatina, inhibe la liberación de hormona de crecimiento. Después está la hormona liberadora de la gonadotropina, induce la liberación de LH y FSH. La dopamina, el factor de inhibición de la prolactina, inhibe la liberación de la prolactina. Su estructura química es amina. La tirotropina estimula la síntesis proteica y el crecimiento general de casi todas las células y tejidos. Estimula la Perdón, esa es la hormona de crecimiento. Ay, perdón. Continúe, por Sí, favor. es la ya. La tiroprina es la que estimula la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas, como la toxina y la frigidoctorina, que es igual con su estructura péptido. La corticotropina estimula la síntesis y la secreción de hormonas corticosuprarrenales, como el cortisol, andrógenos y aldosterona. La prolactina, hormona estimulante de los folículos, No, induce el prolactina sola. crecimiento. La prolactina sola. La prolactina es la que estimula el desarrollo de las mamas y la secreción de la leche. Esa es igual a estructura química péptida. Después está la hormona estimulante de los folículos. Induce el crecimiento de los folículos en los ovarios y la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli de los testículos. Después está la hormona luteinizante, estimula la síntesis de testosterona en las células de Leydig, que de los testículos estimula la ovulación, la formación del cuerpo luteo y la síntesis del estrógeno y progesterona en los ovarios. La hormona antidiurética ADH, también denominada vasopresina, oxitocina, No, ese es otro. incrementa, sí, es ya la neurofisis. Continúe, por favor. Ya. Incrementa la reabsorción renal del agua, induce vasoconstricción y un aumento de la presión arterial. La oxitocina estimula la secreción de la leche de las mamas y la contracción uterina. En la tiroides está la tiroxina, triodotironina, aumenta las reacciones químicas en casi todas las células, lo que eleva el metabolismo corporal. Después está calcifonina, favorece el depósito de calcio en los huesos y disminuye la concentración
del ion calcio en el líquido extracelular. En la corteza suprarrenal está la cortisol. Posee múltiples funciones que controlan el metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Ejerce además efectos antiinflamatorios. Aldosterona aumenta la reacción renal de sodio, la secreción de potasio y la secreción de hidrogenios. Muchas gracias. Ahora, vamos a repetir conmigo los nombres, porque esto se lo tienen que saber bien. ¿Por qué? Vamos a ver que muchos de aquí están con sus abreviaciones, que son sus nombres. Las abreviaciones, por lo general, van a venir desde su denominación en inglés, ¿ya? Pero se maneja la misma nomenclatura tanto en español como en los otros idiomas, ¿ya? Hipotálamo, hormona liberadora de la tirotropina. A ver, repitan conmigo. Hormona liberadora de la... Hormona liberadora de la tirotropina. Bien. Ahora, esta segunda es la hormona liberadora de la adrenocorticotropina. A ver. Hormona liberadora de la adrenocorticotropina. Perfecto. Hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, somatostatina. No, no es es somatostatina, porque no es una monja la hormona, es somatostatina. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, somatostatina. Muy bien. Hormona liberadora de las gonadotropinas. Hormona liberadora de la gonadotropinas. Bien. Dopamina o factor de inhibición de la prolactina. Dopamina o factor de inhibición de la prolactina. Todos estos van a ser, fíjense, ¿no? Lo que veíamos en el hipotálamo, todas las hormonas liberadoras. Ahora vámonos a las hormonas estimulantes que van a estar ubicadas en la adenohipófisis. Hormona de crecimiento. Luego tenemos a la tirotropina, o también llamada la hormona estimulante tiroidea. Luego tenemos a la corticotropina, o también llamada hormona adrenocorticotrópica. La prolactina, la hormona estimulante de los folículos o la hormona estimulante folicoidea, que también puede ser llamada así, y la hormona luteinizante. En la neurohipófisis vamos a tener a la hormona antidiurética o también conocida como vasopresina, la oxitocina, la prolactina, ¿ya? Con la tiroides vamos a tener la tiroxina o también denominada T4 y la triiodotironina, también conocida como T3. La corteza suprarrenal, perdón, en la tiroides también vamos a tener la liberación de la calcitonina. En la corteza suprarrenal, el cortisol y la aldosterona. Bien. A ver, aquí es un comentario que dice... Lo que es la producción y la transformación de la leche lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo es cuando tenemos la
prolactina como tal, así a grandes rasgos le voy a responder a la pregunta, es que va a dirigirse hacia el tejido mamario. En el tejido mamario va a empezar a estimular la producción y empiezan todos los procesos químicos, lo que van a ser ácidos grasos, proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos grasos como tal y las inmunoglobulinas que van a ir formando con el agua más y van a darle la consistencia de la leche, ¿no? Eso es a grandes rasgos que va a generar la producción de la leche, la prolactina. Bien, ahora, ¿quién puede leer esta tablita a ver para que sigamos así aprendiendo? Y luego vamos a repetir los nombres de algunos. Yo, doctor, Adelante. ¿por dónde? Aquí la médula suprarrenal en la parte superior. Ya. Noradrenalina, adrenalina, que ejercen los mismos efectos que los estímulos simpáticos, que es el químico amina. Ya. El páncreas, que es la insulina de la célula beta, que estimula la entrada de la glucosa en muchas células y de esta forma controla el metabolismo de los hidratos de carbono. El químico es péptido. Glucagón de la célula alfa. Cagón. Glucagón, Gon. glucagón, ¿no? Eso es, Sí, ¿no? sí, glucagón. Sí, células alfa que aumenta la síntesis y la liberación de la glucosa del hígado a los líquidos corporales. Su químico es péptido. La hormona paratoidea, que la hormona paratoidea controla la concentración sérica del ion calcio, aumentando la absorción intestinal y renal del calcio y su liberación de los huesos. Es péptido. Los testículos, tenemos la testosterona, que induce el desarrollo del sistema reproductor masculino y de las características sexuales secundarias masculinos. Es esteroide. Tenemos la progesterona, que también estimula la secreción de la leche uterina por las glándulas de los endometrios e induce al desarrollo del aparato secretor de las mamas. Es esteroide. Placenta. Tenemos la gonadotropina coriónico humana, que estimula el crecimiento del cuerpo lúteo y secreción de los estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo. Es péptido. Tenemos los estrógenos, que véanse en acciones de estrógenos sintetizados en los ovarios. Es esteroide. Luego tenemos la progesterona. Véanse las acciones de la progesterona sintetizada en los ovarios. También es esteroide. Tenemos el riñón, que viene a ser la renina, que cataliza la conversión de la angiotensina en angiotensina, que actúa como una enzima. Es péptido. Luego tenemos 1.25 de hidroxicalciferol, que incrementa la absorción intestinal de calcio y la mineralización ósea, que sería químico esteroide. Luego tenemos lo que es el corazón, que es la triopoietina, aumenta la producción de los eritrocitos y es péptido. Luego tenemos péptido natriurético auricular,
que aumenta la secreción renal del sodio y reduce la presión arterial, es péptido. Luego tenemos el estómago, que sería la gastrina, que estimula la secreción del HCl por las células parietales, que es péptido. Luego tenemos el intestino, que es secretina, que estimula las células acinosas pancreáticas para que liberen bicarbonato y agua, que es péptido. Luego tenemos el intestino delgado, que es la secretina, que estimula las células ansiosas pancreáticas para que liberen el bicarbonato y el agua, que es péptido. Y luego tenemos la colecistocina, que estimula la contractación de la vesícula biliar y la liberación de las enzimas pancreáticas, que es péptido. Muy bien. Ahora vamos a repetir algunos de los que sus nombres son un poquito medio trabalenguas. Hormona paratiroidea. Hormona paratiroidea. La tiroidea. Bien. Gonadotropina coriónica humana. Gonadotropina cariónica humana. Vuelvo a repetir. Gonadotropina coriónica humana. Gonadotropina cariónica humana. Coriónica, no cariónica. Coriónica Exacto. Somatomamotropina humana. Somatoprina humana. Bien. 1,25 dihidrooxicolecalciferol. 1,25 dihidroxicolecalciferol. Bien. Péptido natriurético auricular. Péptido natriurético auricular. Bien. Colecistocinina. Colecistocinina. Bien. Colecistocinina. Perfecto. Ahora, aquí tenemos algunas hormonas. ¿Cuál va a ser el primer trabajo que vamos a tener en relación al sistema endocrino? Van a ser grupos de no más de 3 personas y van a trabajar en una tabla similar a este formato, pero con todas las hormonas que tiene nuestro organismo. ¿Ya? Todas las hormonas. ¿Dónde son secretadas? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se abrevia? Su función y su estructura química. Así como está la tablita, ¿esa es lo mismo? Exactamente, el mismo formato, pero ustedes tienen que averiguar cuáles son las hormonas que están faltando, porque hay muchas más hormonas que forman parte de este sistema endocrino. Hay muchos más órganos que igual liberan hormonas. Entonces, para que puedan complementar a esta tabla, van a ustedes a buscar las otras hormonas que están faltando. Ya lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer digital, pero en grupos de no más de 3 personas. Doctor, ¿puede repetir, por favor? Claro que sí. Van a hacer un cuadrito de todas las hormonas. ¿Qué quiero que tengan? El órgano que lo produce, el nombre de la hormona, su abreviación, su función y la estructura química de la hormona.
¿Para cuándo lo voy a querer? Para el próximo sábado. ¿Por qué les digo el próximo sábado? Porque yo el próximo sábado voy a estar en Santa Cruz. Entonces ya nos vamos a ver presencialmente. ¿Ya? Doctor, pero el próximo sábado es la feria. La feria Cotoca el próximo sábado 26. ¿Y el 26 es la feria? Sí, doctor. Sí, Me había, doctor. me había Sí, olvidado. doctor. Ya, Sí. su suerte. Tienen suerte los Entonces, que no se bañan. Doctor, exactamente. Entonces, para el Ah, sábado doctora. 3, para el sábado 3 de mayo, entonces, por favor. ya. Doctor, una cosita, lo que pedía de la hormona es su ubicación del órgano, dónde es ubicada, su función, su estructura. ¿Qué más, doc, por favor? Y su abreviación. Gracias, doc. No hay por qué. Entonces, se entiende, ¿no? Esta parte. Y vamos a ir viendo que todas estas hormonas, o en su mayoría, lo vamos a ir estudiando según los segmentos o los órganos endocrinos. Ahora, no es solamente ver eh, su estructura química, sino que también vamos a ver cómo estas se van a originar, si van a ser almacenadas y cómo van a ser secretadas. Empecemos con las hormonas proteicas o peptídicas, ¿ya? Al ser su estructura química proteica, va a ser sintetizada como cualquier proteína. Va a tener el ARN mensajero que va a salir del núcleo, va a pasar por el retículo endoplasmático rugoso, donde va a empezar su proceso de transducción y vamos a tener la formación de los aminoácidos como tal. Y luego van a pasar por el aparato de Golgi, donde van a ser empaquetados para poder ser transportados a través de la membrana celular. Entonces, comienza en el retículo endoplasmático rugoso, como les mencionaba, ¿no? Va a salir la cadena de ARNM del núcleo y va a pasar primero por el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, hay que ver que la proteína inicial va a ser mucho mayor en tamaño que cuando ya tengamos la hormona activa. Entonces, como primer elemento vamos a tener la preprohormona, ya que va a ser producto del retículo endoplasmático rugoso. Luego van a ser empaquetados en el aparato de Golgi y van a ser empaquetados como una prohormona. Cuando ya pasan a ser una prohormona, incluso van a disminuir de tamaño. Esto o su finalidad de ser encapsulados es para que puedan ser encapsulados nuevamente en gránulos de secreción que van a ser vertidos en el citoplasma. Estos gránulos van a tener enzimas en algunos casos para poder seguir modificando la estructura de la prohormona y cuando hay un estímulo de la célula endocrina, estos gránulos van a moverse por todo el citoplasma hasta llegar a la membrana celular. Una vez que llegan a la membrana celular, van a ser liberadas por exocitosis en el líquido extracelular. ¿Se entiende desde el proceso de producción hasta la liberación de las hormonas proteicas? Doctor, por favor, ¿no Sí, podría ser un poco, no podría utilizar un ejemplo más gráfico para poder nosotros explicar bien todo lo que usted nos está explicando? ya. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, aquí tenemos nuestro núcleo, ¿no ve? Tenemos el ADN que va a ir codificando todo lo que necesita la célula para su funcionamiento.
Cuando estamos en el proceso de transcripción, vamos a tener aquí la salida del ácido ribonucleico mensajero. Una vez que sale ese ácido ribonucleico mensajero, va a pasar por el retículo endoplasmático rugoso, donde vamos a tener un proceso de traducción y vamos a obtener la formación de la preprohormona. ¿Ya? Una vez que tenemos esa preprohormona, fíjense que es de un tamaño mayor que la hormona, ¿ya? Van a pasar hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi vamos a tener el empaquetamiento de estas preprohormonas y vamos a tener la formación de la prohormona. Esta prohormona, en algunos casos, van a tener todavía algunas enzimas que van a estar trabajando sobre la prohormona y van a ser parte también de su vesícula transportadora. Una vez que ya están en el citoplasma, van a ser transportados hasta la pared celular y van a ser liberados por la exocitosis. ¿Y qué va a necesitar la célula para poder liberar estas hormonas? Que haya un estímulo y el estímulo va a estar dado por el aumento de calcio o por el aumento del AMP cíclico o también conocido como el monofosfato de adenosina cíclica. ¿Ya? Ese es el mecanismo de la producción hasta su liberación de la hormona proteica. ¿Se entiende o hay todavía preguntas? ¿Se entiende, doctor? Perfecto. Liz, doctor, ¿Sí? ¿y cómo sabemos que esa hormona es péptida con las tres características que ha nombrado de las hormonas? Ah, ya. Cuando se hace la medición de las hormonas o cuando se hace la concentración sérica, se hace su aislamiento y se hacen estas pruebas químicas. No se les va a someter o bien a una acción de los ácidos grasos para ver si es esteroidea o se le va a hacer la decodificación en aminoácidos para ver si es proteica o si tiene alguna similitud con las hormonas tiroideas para que sean derivados de las aminas. No, esto ya es más específico del bioquímico que hace estas estructuras o esos estudios comparativos para saber qué tipo de hormona es, ¿no? Además que cuando se hace la dosificación o cuantificación, en todo caso, perdón, de las hormonas, las pruebas tienen sus ¿cómo es? Reactivos específicos para poder reaccionar frente a la estructura química. Entonces, de esa forma se puede saber si son también peptídicos, si son esteroideos o si son derivados de las aminas. Listo, gracias, doctor. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Pasemos entonces a la siguiente. Ya hemos visto que las hormonas proteicas en su constitución van a ser muy similares a su producción como si fuera cualquier otra proteína o cualquier otro aminoácido. Pero las hormonas esteroideas van a ser sintetizadas a partir del colesterol. A diferencia de las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas no van a ser almacenadas en el citoplasma, ¿no? Fíjense, antes de ser liberadas las hormonas proteicas, pueden estar almacenadas en esas vesículas transportadoras. Sin embargo, las hormonas esteroideas no lo van a hacer, ¿ya? Ahora, ¿por qué hacer esto? Porque en nuestro organismo vamos a tener grandes reservas de los ésteres de colesterol. ¿Y dónde van a estar estas reservas de ésteres de colesterol? Van a estar en las vacuolas del citoplasma. ¿No? Las vacuolas es una organela que tenemos dentro del citoplasma y que estas
van a ser las que se van a movilizar en primera instancia para la síntesis de las hormonas esteroideas una vez se ha dado el estímulo. Vuelvo y repito, la hormona esteroidea no se va a almacenar, sino que una vez que se da el estímulo, la vacuola lleva estos ésteres de colesterol y se forma la hormona, van a ser transportadas para ser liberadas en el líquido extracelular. ¿Y cuáles van a ser algunas hormonas representativas con esta estructura química? Vamos a tener al cortisol, a la testosterona y a la vitamina D3. Y el último grupo que tenemos son las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Estas van a ser sintetizadas a partir de la tirosina. Ahora, hay que tomar en cuenta que de este grupo, las hormonas tiroideas, solamente las hormonas tiroideas, no van a ser almacenadas en gránulos, sino que una vez que estas empiezan a formarse dentro del citoplasma, van a ser excretadas por difusión hacia el líquido extracelular. O sea que únicamente las hormonas que van a tener la posibilidad de estar todavía dentro de la célula van a ser las hormonas proteicas o peptídicas. ¿Ya? Sin embargo, la noradrenalina y la adrenalina, que son catecolaminas, sí pueden ser almacenadas hasta su secreción, que esta es la única diferencia que vamos a tener dentro del grupo de las aminas. Ahora, habíamos visto que las hormonas tiroideas van a ser liberadas por difusión simple, mientras que las catecolaminas van a ser liberadas por exocitosis. Bien. ¿Seguimos avanzando o tenemos un pequeño receso de 10 minutos? Un pequeño receso, doctor. Ya. Nos vemos en 10 minutos. Ok. Vamos a ir. Sí, está grabando. Vamos a ir viendo un poco más de lo que es la parte de la retroalimentación, todo lo que viene a ser la parte del proceso de la retroalimentación o retroacción positiva y negativa. Ahora, ¿cómo se sabe si va a secretar hormonas por retroacción o no? Todo va a depender del exceso que haya en cuanto a la producción frente a un estímulo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una disminución de la glucosa circulando en sangre, esa disminución va a ser captada por los distintos quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a pasar la información al sistema nervioso y dentro del sistema nervioso va a mandar un estímulo para que tengamos primero la hormona liberadora, que va a ser liberada en el hipotálamo. Esa hormona liberadora va a pasar por la hipófisis, que va a tener la hormona estimulante, y esa hormona estimulante va a ir hacia el páncreas para que pueda haber la liberación de insulina. Entonces eso va a ser nuestra retroalimentación positiva, porque ante el descenso vamos a tener un estímulo para su producción. Una vez que pasa ello, vamos a tener el exceso. ¿Y qué pasa cuando llegamos a tener ese exceso? Vamos a tener la retroalimentación o retroacción negativa, porque ese exceso también va a estar dando esa información, ya bien sea a nivel del sistema nervioso, que puede ser en el hipotálamo, o bien dentro del sistema endocrino como tal, a la hipófisis. Entonces, tenemos aquí nuestros tejidos reactivos
tenemos la disminución, fíjense, ¿no? Tenemos ausencia, llega al centro nervioso superior y ese centro nervioso superior va a dar el estímulo al hipotálamo para que tengamos la segregación de los factores liberadores. Estos factores liberadores van a llegar a la hipófisis. De la hipófisis vamos a tener la salida de las hormonas tróficas o las hormonas estimulantes, ¿no? Vamos a tener aquí nuestras hormonas estimulantes, van a ir hacia los órganos endocrinos y vamos a tener la liberación de las hormonas. Y estas hormonas van a ir hacia los tejidos donde necesitan su acción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya tenemos un excedente de una hormona en específico? Vamos a tener dos mecanismos de inhibición, o tres, perdón. Uno que va a darse sobre todo a nivel hipofisiario. Ya, entonces llegan a su concentración y ya no. Por más que te lleguen hormonas liberadoras, tú ya no produces hormonas estimulantes. O pueden ir al tálamo, al hipotálamo, perdón, y en el hipotálamo, no importa la señal que recibas del centro nervioso superior, tú ya no liberas hormonas liberadoras. O el mecanismo de que va a ir a inhibir al centro nervioso superior. ¿De qué manera cuando se inhibe ese centro nervioso superior vamos a tener una inhibición de la liberación de cualquier hormona? Entonces, esto es cómo va a ir funcionando tanto la retroalimentación positiva como la retroalimentación negativa. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor. Perfecto, gracias. ¿Cuáles van a ser entonces a partir de ahora los mecanismos de acción de las hormonas? Para que podamos tener una respuesta, vamos a tener que estas hormonas tienen que actuar sobre los receptores hormonales. ¿Cómo van a encontrarse estos receptores hormonales? Si hablamos de las hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas, su receptor va a estar sobre la superficie en la membrana celular. ¿Por qué? Habíamos dicho que estas hormonas van a ser encapsuladas una vez que se formen y una vez que son encapsuladas van a poder moverse dentro de la célula. Entonces, una vez que esas hormonas están en el líquido extracelular, para poder ingresar y que puedan moverse dentro de la célula, necesitan la formación de una vesícula transportadora. ¿Dónde se van a formar esas vesículas transportadoras? Una vez que entren en contacto con estos receptores de membrana celular. Ahora, para las hormonas esteroideas y tiroideas, como estas no son almacenadas, los receptores van a estar ubicados dentro de la célula. ¿Y en qué parte específicamente de la célula van a estar ubicados estos receptores para las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas? Pueden estar dentro del citoplasma o en el núcleo mismo. Ahora, a diferencia de los neurotransmisores, las hormonas tienen receptores específicos y son tan específicos que solamente pueden unirse con una única hormona. Ahora, ¿cuáles van a ser las interacciones que vamos a tener entre la hormona y el receptor? Esta interacción hormona-receptor va a estar mediado por un mecanismo generador de señales que cuando entra en contacto la hormona con el receptor van a generar ciertos cambios celulares, ¿no? Sobre todo en el interior de la célula, y este mecanismo me va a generar una alteración en la actividad o en la concentración de las enzimas. También puede generarme una alteración en la concentración de las proteínas transportadoras o algún otro proceso metabólico que esté dándose de por medio. Habíamos dicho que la hormona esteroidea no es almacenada. Una vez que es liberada,
va a pasar por todo el torrente sanguíneo, va a atravesar la membrana celular y va a dirigirse directo a su receptor específico. Una vez que se une a su receptor específico, se va a unir a la cadena de ADN y va a empezar el proceso de transcripción para poder modificar o controlar algunos aspectos que son propios de la célula. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ausencia de la hormona? No va a haber una transcripción realizada y por lo tanto el proceso o el funcionamiento de la célula tiende a disminuir. Pero sin embargo, llega la hormona a ese receptor, el proceso de transcripción o la formación, cualquiera sea la función celular que se esté cumpliendo, se va a volver a activar. Como tenemos mecanismos de activación, vamos a tener también aquellos mecanismos que van a ser de mediación en cuanto a las respuestas hormonales. Por lo general, las respuestas a las hormonas proteicas o peptídicas y las catecolaminas van a estar mediadas por segundo mensajero. Ya acuérdense un poquito del anterior tema, que los segundos mensajeros van a ser ciertas proteínas específicas que van a facilitar el ingreso a través de la pared celular. Ahora, estas hormonas no van a atravesar fácilmente la membrana celular, sino que lo van a hacer a través de la interacción que va a presentar con su receptor específico. ¿Ya? Y una vez que entra con el receptor de superficie, va a generar un segundo mensajero que a medida que se genera este segundo mensajero o se produce en todo caso, perdón, el segundo mensajero, van a ir induciendo a los efectos de la hormona. Y para esto vamos a tener la proteína G, que va a ser la más específica para los mecanismos de segundo mensajero. ¿Cuáles van a ser los segundos mensajeros que van a estar ayudándonos a activar el proceso de las hormonas? Vamos a tener a la adenilciclasa o al monofosfato adenilciclasa cíclico. Esto nos genera una interacción hormona-receptor que puede estimular o puede inhibir a la enzima de la adenilciclasa. Cuando tenemos la activación de esta enzima, vamos a tener la producción o la síntesis de segundo mensajero, ¿no? Que por lo general va a ser el AMP cíclico. ¿Cuándo se va a activar? Con la proteína sinasa A, lo que va a conducir a una serie de fosforilaciones que van a activar o van a inactivar a las enzimas correspondientes. Entonces, tenemos aquí nuestro líquido extracelular. Aquí vamos a tener nuestro receptor específico. Llega la hormona peptídica, va a activar el segundo mensajero por proteína G, ¿no? Que va a ser a través de la recepción con los segundos mensajeros. Vamos a tener aquí la activación de la adenilciclasa con la fosforilación, perdón. Vamos a tener la formación del monofosfato adenilciclasa cíclico, ya por eso es que es cíclico por la C, ya el AMP cíclico. Y de esta unión vamos a tener dos productos. Primero, la proteína sinasa, que va a ser dependiente de la AMP inactiva, o la proteína sinasa A, que esta va a activar con el ATP y la proteína, más las fosforilaciones que se van a dar, y como resultado vamos a tener solamente una respuesta celular. Esto en cuanto a los segundos mensajeros y mediado por la proteína G. Ahora, dentro de este sistema
¿Cuáles van a ser las hormonas que van a requerir más su uso de estas? La corticotropina, o también conocida como ACTH, la angiotensina 2, que van a ser de células epiteliales, calcitonina, catecolaminas, sobre todo los receptores beta, la hormona liberadora de corticotropina, que va a ser la CDH, y la hormona estimulante de los folículos o la hormona folículo estimulante, FSH, por su profesión en inglés. Perdón, por su abreviación. Y el glucagón también va a ser parte de estas hormonas que van a ser reemplazados por o que van a ser utilizados, perdón, por la adenilciclasa. También vamos a tener la gonadotropina coriónica humana, la hormona luteinizante, la hormona paratiroidea, la secretina, la tirotropina y la vasopresina. Ya acuérdense que dependiendo de la vasopresina en la acción que se busca, puede tener una respuesta favorable o una respuesta desfavorable. También vamos a tener a los fosfolípidos de la membrana. Vamos a ver que este mecanismo de interacción hormona-receptor se va a activar una vez que la membrana de la fosfolipasa C hace o genera que los fosfolípidos de la membrana celular puedan encenderse o puedan no dudar de dos mensajeros, ¿no? Que va a ser el diacilglicerol, o también conocido como DAC, o el trifosfato de inositol. Siendo este trifosfato de inositol va a movilizar todo el calcio en las reservas internas, como va a ser el retículo endoplasmático, y el calcio a su vez va a activar la proteína sinasa. Ahora, el otro mensajero que tenemos es el diacilglicerol, que este principalmente se va a hidrolizar por el ácido araquidónico, va a ser un precursor, perdón, de las prostaglandinas, que también van a fluir en las respuestas hormonales. Entonces, tenemos aquí la hormona peptídica, tenemos los receptores específicos para la hormona, ingresa, va a pasar por la proteína G, pasa por el fosfolípido C, vamos a tener aquí el inofosfato de inositol, 3, aquí después el fosfato de yodo, el diacilglicerol, que todo este proceso va a estar presente en la membrana celular. En el citoplasma vamos a tener la proteína sinasa C activa, ¿ya? Por la unión del diacilglicerol y el monofosfato de isorbitol. Una vez que tenemos esta proteína sinasa, la proteína va a dar una respuesta celular o puede ver qué se puede hacer con su receptor específico, ¿no? Que es de la fosforilación. Puede formar una proteína o van a estar ubicados dentro del retículo endoplasmático liso. Ahora, ¿cuáles van a utilizar como segundo mensajero a la fosfolipasa C? Vamos a tener a la angiotensina 2, las catecolaminas, las hormonas liberadoras de gonadotropina, la liberadora de la hormona de crecimiento, oxitocina y la vasopresina. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Otro mecanismo de segundo mensajero que tenemos es la calmodulina. Va a activar a los canales de calcio, este receptor específico en la membrana plasmática, y va a permitir el calcio pueda ir circulando entre las células. Se va a unir principalmente a la calmodulina, el calcio, y cuando se forma este complejo,
va a generar un cambio o un impacto en las enzimas dependientes del calcio, ¿no? Y para todo ello se prefiere realizar las reacciones intercelulares. Entonces la adrenalina por lo general también va a actuar por segundo mensajero. Vamos a tener aquí el ingreso con el ATP y la adenilato ciclasa. Vamos a tener la formación del AMP cíclico. Este AMP cíclico va a ponía quinasas activas, ¿no? Iban hacia el glucógeno, del glucógeno pasaban a formar la glucosa 1-fosfato, luego la glucosa 6-fosfato, y una vez que tenían formada la glucosa 6-fosfato, va a generar la glucosa libre. ¿Y cómo vamos a generar esa activación? A través del calcio por adrenalina, la calmodulina y ¿cómo es? La proteína específica para el hígado, principalmente, ¿no? Por la insulina. Ahora, tanto las hormonas esteroideas y las hormonas del sistema nervioso simpático necesitan una estimulación de la síntesis proteica. Estas van a atravesar la pared celular sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque van a unirse a otros receptores intracelulares que van a estar ubicados dentro del núcleo celular. Ahora, esta interacción de hormona-receptor va a producir un cambio en la conformación del receptor. Esto, a su vez, va a permitir que el complejo hormona-receptor se van a unir a ciertos puntos específicos de las cadenas de ADN y que ahora, perdón, cuando tenemos estos receptores específicos, vamos a tener la activación de aquellos genes que van a ser específicos para la transcripción, traducción y la parte de las proteínas esenciales para su respuesta hormonal. Entonces, llegan a su receptor, ¿no? Que va a ser específico a nivel intracelular. Una vez que llega a este receptor, va a pasar por el ARNM, vamos a tener la síntesis de proteínas y va a tener algunos fragmentos de una heroína, ¿no? Perdón, de alguna proteína, de una hormona esteroidea. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas una vez que llegan a los tejidos diana? Ahora, ¿qué pasa? Estas hormonas tiroideas sobre las células diana van a ver que la T4 se va a convertir en T3 en el interior del citoplasma. Ay, se ha hecho. ¿Ya? Después la T3 va a ingresar hacia el núcleo celular y se va a unir al receptor nuclear. Y una vez que se forma este complejo hormona-receptor, vamos a ver aquella unión específica con el ADN. Entonces, según su mecanismo de acción, hormona proteica con un receptor específico para ser transportado dentro de la célula. La hormona esteroidea va a ser directo y una vez que ingresa, vamos a tener un receptor específico. ¿Ya? Entonces, esto va a ser según su mecanismo de acción de las hormonas. Habíamos visto que su localización puede estar en su superficie o en el interior. Y dentro del interior pueden estar ubicados en el núcleo
o en el citoplasma. Entonces, en cuanto a los mecanismos hormonales, el AMP cíclico como segundo mensajero va a ser el segundo mensajero por excelencia, ¿no? En cuanto a las hormonas en su control, van a actuar cuando las proteínas o los péptidos eh, lleguen, ¿no? A las catecolaminas. Hay que ver que estas correcciones están van a generar una transcripción cromática, ¿no? A partir de la transcripción cromática, y las hormonas esteroideas y las tiroideas van a hacerlo a nivel de los genes. Entonces, según su lugar de actuación, el sistema endocrino tenemos las autocrinas, las paracrinas y las endógenas. ¿Por qué se van a almacenar en las células? Porque van a ser de una estructura proteica y peptídica y las catecolaminas lo pueden destruir. Los gránulos de secreción y que van a salir por exocitosis. Luego tenemos las hormonas esteroideas y las células tiroideas. Va a formar parte del comportamiento de la película en el transgresor, ¿no? Que van a hacer una transferencia simple. Estas son algunas de las hormonas, su función y el órgano donde es producido. Ya así quiero que hagan su trabajo, bajo este modelo. Y ya habíamos visto esto de la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Es cuando la retroalimentación negativa nos ayuda a evitar la actividad excesiva de los síntomas hormonales. Es uno de los principales mecanismos de regulación más común que vamos a tener. La variable controlada no va a ser la velocidad de secreción de la hormona, sino el grado de actividad que vaya a tener en el tejido efector. Y la retroalimentación positiva va a dar lugar a incremento de las concentraciones hormonales y esto se va a dar principalmente cuando la acción biológica de la hormona no va a inducir la secreción de cantidades adicionales. Ahora, en base a todo lo que hemos visto, ¿cuáles van a ser las alteraciones que podemos tener dentro del sistema endocrino? Vamos a tener aquella que va a ser por hiperfunción o por exceso de actividad. ¿Y qué vamos a tener como manifestación clínica de ello? La presencia de tumores benignos o tumores malignos que son muy raros de encontrar, pero sí se los puede detectar. ¿Ya? Entonces, y en cuanto a la insuficiencia, ¿no? Que va a ser la hipofunción, va a deberse a defectos congénitos, cáncer, lesiones inflamatorias, trastornos degenerativos, trastornos de la hipófisis que afectan a los órganos diana, traumatismos, déficit de yodo, perdón, y la extirpación quirúrgica de una glándula desde la destrucción, ¿no? Una parte que había radioterapia. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien, Doctor, ¿sí? disculpe, una pregunta con respecto a la tarea. Simplemente buscamos las que faltan en el cuadro que nos mostró, ¿cierto? Ya no volvemos a hacer el mismo cuadro. No. Tienen que tener ustedes de todas las hormonas. Que lo pueden copiar esas dos primeras partes en su tabla, sí, pero yo necesito que complementen con las hormonas que faltan. Tienen que estar todas en un mismo cuadro, entonces, incluso las que nos mostró.
Ujú. Sí, exactamente. Ya, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Cuántas hormonas, doctor, disculpes, existen? Uh, Tema. a Son ver, hartísimos. las conocidas son por lo menos 60, 70. Esas las Uh, conocidas. ya. ¿Ya? Y, doctor, disculpe, acerca de, por ejemplo, a mí me tocó la calcitonina y, o sea, ¿qué es la hormona calcitonina? Pero es que eso Más ya o debería menos. estar estudiando usted, si es lo que me va a defender para su examen práctico. Sí, doctor, no, ya he buscado, pero no sé, me sale como Ya, que tiroide, algo así. claro, va a formar parte, es una hormona tiroidea la calcitonina, pero su principal función es la que va a ayudar en la regulación del calcio. ¿Ya? Entonces, partiendo de ello, vea cómo van a ser los mecanismos que se van a dar. Ya, ¿Ya? ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ninguna, doctor. Ya. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco la atención dispensada. Nos estamos viendo la próxima semana, en día miércoles. Dime, Yanela. Doctor, me disculpa, muy 10 minutos tarde. Ya. Perfecto. ¿Alguien más quiere ingresar tarde? Bien. Entonces, les agradezco. Vayan avanzando en lo que queda de la clase, su tarea, así van ganando tiempo. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego.